soy José Luis Blanco, vengo de la Universidad de Almería y en esta primera charla de hoy vamos a ver el simulador MVSIM. Este simulador nace un poco de lo siguiente, de una pregunta, de cómo de complicado tiene que ser realmente lo que haya por debajo de un simulador robótico para que sea útil para las tareas del día a día, ¿no?, que hacemos en simulación, experimentos para papers y tal. Entonces, se planteó hace 10 años ya la idea de vamos a construir un simulador con un motor de física lo más sencillo posible. Un motor de física en 2D, como este que hay aquí, el Box 2D Library, que se utiliza en muchos videojuegos de móviles y de todo tipo, y creado por este artista de ahí, Erin Cato, no sé si lo conocéis, pero sus juegos seguramente sí, Tomb Raider y Diablo. Entonces, bueno, la librería está bastante bien hecha, es muy sencilla, pero claro, es una librería 2D. ¿Cómo podemos hacer un simulador de robótica con algo en 2D? ¿Vale? Pues vamos a verlo. Entonces, el proyecto pues tiene ya, como digo, 10 años largos y ha tenido una evolución obvia, ¿no?, desde su inicio hasta las últimas versiones de hoy día. Los objetivos, ¿cuáles han sido? Han sido que sea ligera de ejecutar, que los requisitos de hardware y de consumo de memoria y de espacio y de RAM que sean los mínimos posibles. En los últimos años ya que se han metido sensores de tipo visión, LIDAR 3D y tal, pues que explote la GPU de los ordenadores para hacer las cosas lo más rápido posible. Es decir, a pesar de ser sencillo, pero que sea eficiente, ¿vale? Y luego otro objetivo es que sea fácil de utilizar, que tenga una curva de aprendizaje lo más plana posible. Pensado en un alumno que está empezando en este tipo de cosas de grado, pues que le des un mundo de estos, un simulador, y que sea fácil que empiece a entender las distintas partes que tiene, la definición de mundo, la interfaz, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo se simula la física? Lo primero, aquí una pincelada, porque bueno, quien esté interesado, el paper principal de este simulador está ahí abajo, ¿vale? Está en Archive y publicado ya en revista. Y ha sido diseñado a lo largo de este año pues, con bastantes colaboradores, incluyendo pues, participaciones en el Google Summer of Code. Y bueno, el esquema es jerárquico. La simulación de la física va jerárquica. Es decir, al contrario que Gazebo, por ejemplo, en el que tú tienes un simulador de física que simula todo. Desde las cadenas que hemos visto antes, no tan chulas del dron, puede simular cadenas, colisiones, brazos, de todo, ¿no? En vez de eso, vamos a hacer un objetivo concreto, que es robots que vayan por el suelo, en principio, ¿vale? Entonces, si tenemos un robot que va por el suelo, luego ya veremos el suelo que se puede inclinar y tal, ¿no? Pero en principio, 2D. La interacción del vehículo con el suelo, ¿cuál es? Los neumáticos, ¿vale? Pues entonces, dentro del campo de la ingeniería mecánica, esto es un campo de estudio entero brutal. No sé si alguien está metido en ese campo, pero hay papers y tesis doctorales, muchísimas, sobre los tipos de fuerzas e interacciones que hay entre el neumático y el suelo, evidentemente. Es un tema muy complicado, ¿no? Pues entonces, tenemos dentro de la librería una serie de abstracciones a nivel de C++, de clases virtuales, que son modelos de fricción de neumático con el suelo. Y hay distintos tipos de modelos de fricción. Una vez que tienes eso resuelto, ya pasas las fuerzas de fricción del neumático al chasis. El chasis le podríamos meter amortiguamiento y tal, por ahora no tenemos nada de eso. El chasis normal, pero también tiene su abstracción para que si alguien quiere, pues se puede meter como una simulación más. Todo eso son simulaciones físicas muy sencillas y rápidas de ejecutar. Ahora, una vez que tienes las fuerzas del suelo sobre el neumático, sobre el chasis del coche, el coche ya se mueve en 2D. ¿Vale? Eso ya lo puede manejar la librería de 2D, asumiendo una serie de hipótesis, porque los obstáculos son como poliedros, una serie de simplificaciones, evidentemente. Esto no es un simulador genérico, pero es suficientemente bueno como para bastantes cosillas, ¿no? Por ejemplo, la simulación de aquí de la izquierda pues se ve una especie de una colina, ¿vale? Y el robot pues va subiendo. Las líneas blancas que se ven son las fuerzas de fricción del neumático con el suelo. ¿Vale? Pues dependiendo de si es diferencial, si es Ackermann, las fuerzas aparecen como tienen que aparecer, pues para mantener la cinemática que el robot quiere hacer, ¿de acuerdo? Si hay una rampa, por ejemplo, pues el peso se carga más peso en la rueda de atrás, al final las cosas van encajando, ¿no? Y las reacciones son las que tienen que ser. En la simulación de ahí abajo se ve, por ejemplo, dos coches, ¿no? Pues la fricción de las ruedas con el suelo tiene un límite, si la supera, patina la rueda, ese tipo de cosas sí está metido. A pesar de lo que digo que es un modelo simple, pero suficiente como para este tipo de simulaciones.
Bueno, la arquitectura interna del simulador, el cómo te comunicas con el simulador, pues tiene esta pinta por dentro. Tiene por dentro un servidor y un cliente, lo primero, ¿de acuerdo? Servidor y cliente que utiliza CMQ, es una librería de comunicaciones ligera, y utilizando protobuf para una serie de mensajes. O sea, básicamente es como una especie de pub sub command ROS, pero pequeñito, ¿vale? Y entonces, de forma que un cliente en C++ o en Python, lo tenemos hecho de las dos formas, puede comunicarse con un servidor. Y uno de los clientes, pues, lanza una instancia de un objeto que se llama world, un mundo, y ahí es donde realmente ocurre la simulación. ¿Cómo puedes lanzar realmente un usuario la simulación? Pues tienes todas las formas de ahí abajo. Puedes lanzarlo como en un MVSim command line y lanzarlo independiente de ROS incluso. Lo puedes lanzar en cualquier versión de Ubuntu, desde todas las que están activas hoy día, ¿vale? En Windows, y funciona exactamente igual en todas las versiones, no hay que cambiar nada, por cierto. Lo puedes lanzar utilizando una versión standalone, como digo, y un script en Python y que se comuniquen entre sí. Y luego ya está la versión que nos interesa más a todos los que estamos aquí, que es utilizando ROS. Se da soporte a ROS 1, por cierto, aunque ahí aparezca ROS 2, están las dos activas, Noetic y todas las versiones de ROS 2. Están activas y están publicadas con apt, te lo instala y funciona, ¿vale? Entonces, en la versión de ROS 2, pues se lanza un nodo de ROS, propiamente dicho, que dentro tiene su simulación y pues ya tiene su nodo con sus publicaciones de topics, TF, etcétera, ¿vale? Lo que cualquiera espera de un simulador como Huevos, Gazebo, es lo mismo, ¿no? La estructura de cómo se define un mundo, hemos dicho que el objetivo es que sea sencillo de definir un mundo, pues es algo como lo que aparece a la izquierda. Es un XML y tiene pues un nodo de alto nivel que es el mundo, y a partir de ahí tiene pues 3 o 4 bloques básicos, unos parámetros básicos sobre el mundo, luego una serie de elementos, que ahora veremos algunos de ellos, y luego una serie de vehículos y obstáculos, ¿vale? El XML no es un XML plano, sino que tiene unas extensiones propias que hemos desarrollado, como poder hacer includes, puedes hacer variables, puedes hacer incluso bucles for, que viene muy bien para definir patrones de obstáculos, ¿vale? Funciones matemáticas, incluyendo, por ejemplo, funciones random para poder poner árboles en sitio aleatorio, cosas así, ¿no? Y bueno, pues a modo de ejemplo, pues aquí os pongo una definición de un vehículo. Esto es uno de los vehículos que vienen de demo, ¿no? Con el simulador. Es un Turtlebot 3. Pues como veis, empieza por una entrada de clase de vehículo, se le da un nombre, y a partir de ahí tiene 3 cosas principales. Lo primero es la dinámica, el tipo de cinemática que tiene para moverse. Aquí, claro, aquí tú no dices como en Gazebo, dice, tengo una rueda, aquí tiene un join, tal, y simúlalo. Aquí tenemos una serie de cosas ya predefinidas. El coste de que sea fácil de utilizar es que tienes que elegir una de las que ya hay. Lo bueno es que si alguien quiere hacer otra, pues coger una clase de C++ y heredar y hacer una nueva, ¿vale? Entonces tenemos cosas como robots diferenciales o robots Ackermann, están ya hechos. Y tienen una serie de parámetros, pues distancia entre las ruedas, el peso del neumático, tal. Le pones solo esos parámetros y ya tienes tu coche o tu vehículo. Otra cosa que va aquí dentro es el controlador. Si quieres que tenga un controlador PID, pues las constantes del PID, ese tipo de cosas, ¿no? La modelo de fricción con el suelo. Bueno, este simulador viene de hacer investigación en ese tipo de campos, por eso se hace énfasis ahí, ¿no? Quien no esté metido en ese campo, pues deja por defecto la fricción por defecto y va que chuta, ¿vale? Perfecto. Y puede hacer una simulación y si no le preocupa el tema de que derrape la rueda en ciertos puntos, del agarre y tal, ¿no? Y luego los sensores. Los sensores, pues tienes que ir listando una serie, los sensores que tú quieras. O los defines directamente, como viene la documentación online, o hace una serie de includes de los sensores que ya vienen predefinidos, típicos. Un láser 2D, una cámara, una RGBD, un LIDAR 3D, una IMU, lo que sea. ¿De acuerdo? Estos son los vehículos que ya vienen predefinidos. Los de la izquierda son diferenciales, los de la derecha son Ackermann. Y bueno, vienen pues, para que lo podáis utilizar directamente en vuestros experimentos o que veáis el código y lo modifiquéis y hagáis los vuestros propios, ¿vale? Si le metéis modelos 3D, pues aparecen como así un poco más bonitos como los de arriba. Si no le ponéis nada, pues el programa te hace pues, como un poliedro del color que tú quieras, ¿vale? Y te lo rellena y ya está, con eso vale. Los bloques son la otra cosa que tiene el simulador, es decir, los bloques, una cosa tenemos los vehículos, ¿vale? Luego tenemos obstáculos. Obstáculos pueden ser desde paredes, objetos que sean móviles, otros que sean inmóviles, un árbol, un cajón, ¿vale? En este caso, pues un contenedor ahí. Defines el bloque, le dices
la masa que tiene, la fricción del suelo, si es que se derrapa. Si no derrapa, pues le dices que es estático y ya no se mueve, te chocas con él, ¿vale? Y luego el visual, el tag visual, que es común a todos los objetos del simulador, tiene ahí un sistema en el que puedes decirle, descárgate este modelo 3D de tal página web, y él ya lo coge y lo renderiza, ¿vale? Y luego abajo del todo aparecería, lo de arriba es como definir el tipo de objeto, y abajo es ya, cada vez que lo quieras definir, pues X veces. Ya, pues, ese objeto ya lo conoces, un tipo tote, pues ese lo replicas 10 veces y aparece en tal posición, ¿vale? Lo del Shape from Visual que he marcado ahí es para, bueno, para mostrar un poco un algoritmo que se desarrolló en este simulador y que viene del tema de la simplificación que decíamos. Nosotros estáis acostumbrados, ¿no?, a tener un mesh de visual y un mesh de colisión, ¿no? Y normalmente es el mismo. En este caso, en la librería 2D está muy limitada en cuanto al número de polígonos que puedes tener para la colisión. Entonces tuvimos que hacer una especie de algoritmo que va minimizando la información que se pierde, de forma que una cosa bastante compleja como una planta, pues al final dice, la voy a simplificar como un poliedro de 8 caras, o de 9 o de 10. Y él automáticamente te busca el poliedro, que no es perfecto, pero bueno, al menos se aproxima y va muchísimo más rápido, claro, para las colisiones. Como dije, pues puedes definir un bucle for, por ejemplo, y definir pues la serie de columnas del famoso el Turtle World, pues se hace con un bucle for como se ve a la izquierda. Hace un bucle for anidado, vas creando columnas o lo que tú quieras. También hay paredes, las paredes puedes importarlas o en texto, puedes exportarlas, por ejemplo, de un fichero de AutoCAD o del programa que tú quieras, hacer las paredes y te las levanta en 3D. Estos son ya elementos del mundo que se llaman elements, ¿vale? Como este de Wall también. Grid maps. Los grid maps son muy prácticos al fin y al cabo, porque tú coges un fichero de una imagen, dibujas con el ratón una serie de paredes y tal, y te lo cargas y ya tienes un mundo, ¿vale? Quizás lo más rápido para hacer un mundo así de primera, ¿vale? Igual que dibujas en paredes, puedes dibujar colinas, superficies, rampas, ¿vale? Tienes una imagen, puedes dibujar colores y según el nivel de gris, pues puedes tener diferentes alturas. Este mundo de ejemplo, pues está hecho así. Se coge con el programa que tú quieras, o puede ser un modelo real, ¿no?, de un sitio concreto, pero si no, te lo inventas. Un mapa de una matriz, básicamente una matriz, con altura de cada sitio, y te hace un Digital Elevation Model del terreno. Y los vehículos pues van sobre el terreno. Lo que no se simula es que si va muy rápido, despega, por ejemplo, ¿vale? Es decir, asume que va por el suelo siempre, eso sí. Y bueno, la integración con ROS pues está bastante, está completa, es totalmente usable. Tenemos la versión independiente. Si tú te instalas el paquete de ROS, tienes el programa MVSim, que es, digamos, autónomo, puedes ir depurando tu mundo con ese programa. Y una vez que está listo para probarlo con ROS, pues lo lanzas con el MVSim Note, que existe en ROS 1, en ROS 2, y pues se encarga de publicar básicamente pues todo lo que esperamos de un simulador, los sensores, los TF, él se encarga de publicar los TF de los sensores, de tipo TF static, ¿no?, de la posición de la cámara, del líder, etc. También está, esto es una demo, ¿no?, que hicimos para demostrar que por ejemplo, funciona con NAV2, tal cual, porque básicamente al final es publicar, suscribir, los sensores, los tipos de datos son los mismos, pues funciona, ¿no? Va bien, ¿cómo íbamos con adelanto? Bueno, sobre la eficiencia, ¿no?, que decíamos, uno de los puntos fuertes del simulador, digamos, es que es más sencillo que otros. ¿Y qué es lo que ganamos? Bueno, pues tenemos dos modos de funcionar en el simulador. Más que en el simulador, en los sensores. Cuando tú defines un sensor, hay una de las propiedades que le puedes decir, funciona en modo 2D o en 3D. Si le pones en modo 2D, como el del ejemplito de la izquierda, utiliza pues métodos de geometría pura con el modelo 2D simplificado del mundo. Es decir, un escáner láser, por ejemplo, pues vería el corte que hace con los grid maps, con los obstáculos que haya, pero con el polígono ese simplificado que habéis visto antes, en el algoritmo ese que simplificaba, ¿vale? ¿Qué se consigue con eso? Pues que puedes tener 1000, 2000 scan láser por segundo. Hemos hecho simulaciones con decenas de robots en una tarjeta gráfica antigua, en un PC que no es de última generación, y va fluido, ¿de acuerdo?, incluyendo la visualización y todo esto. O sea, que puede hacer simulaciones muy rápido. Es otra cosa que no lo he dicho antes. Se puede ejecutar en tiempo real o puedes tú hacer un programa en C++, invocarlo como librería y ejecutarlo al tope de la velocidad que vaya. Es decir, no en tiempo real, sino lo que dé.
Eso está muy interesante para los que estáis con Learning, por ejemplo, para hacer Reinforced Learning, para hacer ahí que optimice el tiempo, que no tengas que estar esperando al tiempo real ni a los mensajes, publicar, suscribir, puedes ir ahí al máximo de velocidad posible aprendiendo, ¿vale? Luego tenemos el modo de la derecha, que es el modo más realista que tiene el simulador, que es utilizar la GPU, utiliza OpenGL por dentro, para renderizar todos los sensores. Entonces, ahí tiene en cuenta los polígonos, todos los polígonos que haya, ¿vale? Tanto como para cámaras de profundidad, para LIDAR, para cámaras de visión, lo que sea, ¿vale? Y lo bueno es que está hecho para que funcione tanto, parece trivial, pero bueno, puede funcionar tanto con interfaz gráfica o en modo headless, ¿vale? Que ahora veremos un ejemplito de cómo se puede integrar en un Docker. Digo, parece trivial, si alguien ha trabajado con OpenGL en modo headless sabrá que es una movida, ¿no? Entonces, este es el ejemplillo, ¿no?, que quería poner aquí para terminar esta presentación. Cómo utilizar este simulador no solo en local, sino para ejecutarlo en remoto, dentro de Continuous Integration y para unit test y todo este tipo de cosas, ¿no? Esto es un poco lo que ya he contado, ¿no? Entonces, este ejemplo, el Docker con toda su configuración está disponible ahí en el enlace ese, ¿vale? Creo que si pincháis en la presentación sale o manda allí a esto. Y lo que hace este unit test es una cosa muy sencilla, un poco de juguete, pero para que se vea, ¿no? Lo que hace es lo mismo que estoy viendo aquí visual, pero sin que sea visual. Lo hace internamente en un Docker sin headless, en modo headless, sin gráfico. Lo que hace es que lanza una simulación de este mundo, que le llamamos el de un warehouse, donde tiene un robot de tipo Jackal, ¿vale? Con un LiDAR 2D y un LiDAR 3D. Entonces lo lanza, espera unos segundos, le da una orden de movimiento, un command bell, se espera unos segundos y lee un láser antes y después y comprueba la distancia, y comprueba el TF, comprueba que se ha movido lo que tiene que moverse y que el LiDAR, pues la distancia a la pared ha bajado, básicamente, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues, bueno, el Docker, pues básicamente sería por un Docker normal, tú tienes tu Dockerfile, le metes allí tu dependencia del paquete MVSyn, en vSyn, y copias por los ficheros del launch y el script Python que se va a encargar de mandar los comandos, de hacer lo que es la prueba tuya que quieras hacer, ¿vale? Entonces tú se puede complicar, evidentemente, lo que tú quieras con tu marco de unit test que cada uno prefiera. El script de Python, para que veáis un poquito cómo va, pues no es nada del otro mundo, un script de Python normal. Manda los publishers del command bell, se suscribe al TF, pues para comprobar luego las posiciones, y se suscribe al láser. Pues igual que haría con un robot real o con cualquier otro simulador, ¿vale? Aquí no hay diferencia. Y bueno, aquí podéis ver, si entráis en el enlace o lo replicáis en local, como queráis, que esto se ejecuta en el Docker de GitAction, de GitHub, ¿vale? Y dentro se ve pues, cómo ha lanzado la simulación, está midiendo los láser, mide la distancia, ahí puedes meter ya pues, lo que tú quieras, puedes hacer tus pruebas de algoritmos de navegación, de detección, de lo que queráis, ¿vale? Y bueno, pues con esto ya termino la presentación, espero que haya gustado.